Bien, amigos, continuamos con ustedes. Hoy día estamos teniendo un conversatorio, don César y quien les habla, acerca de esta temática que se está dando en la economía nacional y de este ambiente un poco enrarecido políticamente que estamos viviendo los dominicanos, que debería ser todo lo contrario, porque nosotros, cuando tenemos una situación como un choque externo que afecta tan duramente a la población dominicana en términos de sus niveles de vida, lo que deberíamos estar es como país unidos, todos los sectores, trabajando conjuntamente para buscar las mejores alternativas, de tal manera que estos efectos sean menos lesivos y menos agresivos para los amplios sectores de la población, que son los que menos defensa tienen con respecto a esta coyuntura, porque el sector empresarial le puede ir un poco mal en el sentido de que su rentabilidad sea menor de la esperada, pero el que depende de un sueldito que apenas le alcanza para comer y vivir, ese lo siente directamente, porque a ese se le afecta su nivel de vida y probablemente no pueda darle la alimentación requerida a sus hijos o no pueda resolver los problemas básicos de su hogar. Y yo creo que ese es un tema social muy sentido y que genera un ambiente muy de protesta, como el que uno ve en estos tiempos, donde por cualquier razón o por cualquier llamado que se le ocurra hacer a cualquier movimiento, uno ve la espontaneidad con que la población se moviliza, que es en cierta medida una forma de protestar, una forma de expresar su inconformidad con el ambiente y con el trato que están recibiendo de las autoridades o de determinados sectores de poder. Entonces yo creo, don César, que ese ambiente, si nosotros queremos ser un país orientado al comercio exterior, si nosotros queremos ser un país que pueda resolver su tema, su problema de cuenta corriente, de la balanza de pago, con un mayor nivel de exportaciones, yo creo que nosotros tenemos que trabajar mucho en esto, pero no podemos hacerlo en las condiciones en que estamos, con todo este problema político en la oposición, en el gobierno, en todos los sectores, con este lenguaje tan duro que se está manejando, esa relación de los empresarios con el gobierno. Todo esto a uno le genera mucha preocupación, porque uno quisiera que este país, que tiene una población tan valiosa, que tiene formas tan diversas de enfrentarse a los problemas, que normalmente sale airoso de las crisis, tiene que uno piensa que debería tener una mejor suerte, debería ser más favorecido por lo que es el quehacer de los diferentes sectores. Entonces yo creo que nosotros, para poder ser un país orientado al comercio exterior, un país más competitivo, yo creo que nosotros tenemos que sentarnos y tenemos que dejar de pensar en lo que son los intereses de determinados grupos y ver el interés nacional como el objetivo que todos deberíamos perseguir. Bueno, en función política, desgraciadamente hay mucha mezquindad. Se ve el elemento momentáneo, se trata de sacar provecho de las situaciones, hay quien hace acopio de ese deseo de protesta de la gente, de la inconformidad de la gente, pero siempre llevándolo a puntos puramente coyunturales, momentáneos, e intereses particulares, ¿verdad? Y sin una base programática para decir, esto lo vamos a hacer en función del país. Sí. Sería mucho pedirle a esos grupos políticos que se han destacado básicamente por esa manera folclórica, esa manera criolla de hacer merengue a ritmo de bachata, a ritmo de esa campaña y esa actividad política. Por suerte, en el futuro vamos a tener un año electoral y un año preelectoral, porque ahora tenemos un año, el que no es electoral es preelectoral. Yo creo que esas cosas, volvemos otra vez al equilibrio después de tratar de juntar ambas elecciones. Sin embargo, del quehacer político y del quehacer, y por qué no también en los medios de prensa, lo que se destaca es precisamente lo negativo. Se busca el titular que llame la atención, el titular de los pobres niños estos muertos en un accidente de tránsito en áreas nacionales, motivó más interés que cualquier otra cosa positiva en el país
una verdadera desgracia, pero son los titulares que los periódicos prefieren porque es el que vende, y es un artículo de venta, es un asunto de mercadeo. Yo creo que el llamado tuyo es muy positivo, en el sentido de que debemos entender que ante crisis como la que se están anunciando, es decir, nadie, ni siquiera rememorar la bola de cristal de don Paco Escribano, ¿verdad?, que veía la cuestión del futuro, sino no hay que ser ni siquiera medianamente inteligente para entender que todos los elementos de alrededor nuestro, inclusive lo que son materias primas, alimentos, han subido de precio en el mercado internacional, que nosotros tenemos una cantidad de dólares limitada, que la Corporación de Electricidad se está tragando una buena parte de esos dólares que tenemos, de que el país en sí tiene quizá que reorientar muchos de los elementos que han sido tradicionalmente la forma de ser nuestra. El dominicano tiene capacidad para reinventarse continuamente. Hemos salido de crisis mucho mayores. Hemos sabido capear, y a veces con éxito, como la última que nos tocó en el plano internacional, que en el país, agraciadamente, por medidas que se tomaron de forma previa, algunos dirán que de manera fortuita, otros por gran habilidad, pero el ventarrón no llegó, o el tsunami no nos hizo el daño que debía haber hecho por la envergadura que traía en el exterior. Hay que pensar que los Estados Unidos, que vemos la noticia de que comienza a crecer su economía, la situación que ellos tienen en un momento determinado nos afecta tremendamente a nosotros como país. Alguien llegó a decir que cuando los Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da una fuerte gripe. Y es que estamos íntimamente ligados, y sin embargo, con su situación de desbaste económico que sufrieron en los años atrás, hace unos años, República Dominicana logró capear esa situación a pesar de los grandes vaticinios, que se iban a caer las remesas, de que íbamos a tener grandísimas dificultades, pero suerte que tuvimos quienes pudieron adelantarse a esa situación y tomar medidas que nos permitieron de alguna manera que nos pasara de lado. Ahora, a cualquiera se le pega un debol. Entonces, estamos en el medio del juego de pelota. Hay que tener mucho cuidado y hay que tomar esas medidas de manera adecuada. Pero ni debe ser el sector privado solo, ni debe ser el gobierno solo. Porque el país, al fin y al cabo, es de todos. Y lo que nos afecte a uno, le va a afectar a otro. Tú mencionabas ahorita, Luis, de que el sector empresarial, de qué manera puede acomodar su carga, cómo le afecta. Y la situación final es la quiebra, el dejar de existir como negocio. En la persona es todavía más grave, es peor, porque le afecta, y quizá de manera más rápida que la propia empresa. La empresa puede tirar pancada y hacer cosas y aguantarse, bajar vela, despedir personal, pero yo creo que debemos mantener hoy los niveles que tenemos el nivel bajo de desempleo, el tratar de potenciar ese empleo, generar divisas, pero no se hace aumentando impuestos. ¿No? Y la capacidad de consumo de la población, don César. Pero va en aumento. En la medida en que la gente deteriora su nivel de ingreso, el mercado se va achicando y usted tiene menos posibilidades como empresario para usted desarrollarse y para usted ampliar su producción, para usted hacerse más eficiente y para usted sobrevivir. Como empresario. Y como empresario. Pero como persona igual. Y eso es estrictamente necesario, porque nosotros no podemos pensar que los problemas de un país se van a resolver acogotando y sacrificando a la población o llevando al sector empresarial a una situación de crisis y de quiebra, porque usted lo que está haciendo es multiplicando el potencial de la crisis. Inclusive, entonces, fíjate una cosa, Luis, la señal del Fondo Monetario Internacional de hoy es absolutamente inversa a la señal que mandó antes. Claro. Inclusive cuando iniciamos el acuerdo, el último acuerdo con el fondo, el asunto era facilitar los elementos para poder aumentar la productividad. Y ahora me van a decir, no, frénalo, aguántalo y aumenta los impuestos. Y porque necesitamos equilibrar. Yo creo que cuando se habla de sacrificio y de equilibrio, debería venir en todos los sentidos. Pero eso está muy relacionado, don César, con ese mensaje del director del fondo. Si el fondo, como organismo, si el director general del fondo envía el mensaje de que hay que recoger y de que hay que comenzar a tomar medidas contra la inflación,
¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo a todo el fondo, en todas partes donde ahora ustedes tienen que apretar. Ustedes tienen que comenzar a exigirle a los gobiernos que tengan políticas más restrictivas, que tengan políticas más duras para corregir los desequilibrios, como es la tradición del fondo, porque lo que pasó anteriormente fue puramente coyuntural. Fue una coyuntura donde las potencias necesitaban que el mercado se expandiera. Pero la gente creyó también que era un nuevo fondo. No, era una careta de un momento determinado que, ¿verdad? Cuando cambiaron las situaciones, el director, el gerente, menciona ahora, volvamos otra vez a nuestra política tradicional, la forma de ser de siempre. Vamos a volver a ser duros como antes, porque necesitamos ahora retornar a la realidad anterior, porque ya la economía norteamericana está creciendo. Que no se pierda de vista de que el 10 de abril de 1984 aquí hubo una poblada. Ajá. Es decir, una poblada precisamente con el Fondo Monetario, por una situación de que ajustar, y hubo una reacción espontánea donde nos vimos en una situación crítica. Todo el mundo tiene un recuerdo negativo de esa situación, de ese momento. Una pausa.